Príncipes del Manicomio, día 2 de agosto del 2021, 8:30 p.m. en punto, aquí en la ciudad autónoma de Buenos Aires, Argentina. El portal La Mente es Maravillosa, del 7 de julio del año 2020, escrito y verificado por la psicóloga Valeria Sabater. La teoría del caos, o cuando el aleteo de una mariposa lo cambia todo. Todos conocemos el llamado efecto mariposa. Esta teoría forma parte de la esencia de la teoría del caos, una ley enunciada por James York que nos recuerda algo esencial. El mundo no sigue una pauta milimétrica ni predecible. Lo que queramos o no, en nuestra vida también habita el caos. Ese pequeño espacio para el azar, donde resulta casi imposible predecir el efecto de ciertos eventos. Es habitual asociar la teoría del caso con las ramas originarias. Y estas son las matemáticas y la física. ¿Sí? Las matemáticas y la física. Sin embargo, con frecuencia olvidamos que estas ciencias tienen una implicación directa en nuestra vida cotidiana. De hecho, pocos paradigmas han tenido una repercusión tan directa en muchas de nuestras áreas de comportamiento y de conocimiento, con fines siempre desde la neurología de la conducta, es entender, valga la redundancia, la conducta humana. Es más, el propio James York nos resume en una sencilla frase la trascendencia de su teoría. Y es nada más y nada menos que hay que estar preparados para cambiar los planes en cualquier momento. Este artículo me hacía acordar algo que nosotros repetimos frecuentemente tanto en las discusiones docentes, pero también con nuestros pacientes. Implica, imagínense por un segundo o piensen por un segundo. Si en algún momento de su vida, que seguro que así fue, hicieron un proyecto y pudieron llevar a cabo ese proyecto, ya sin importar el resultado, ¿alguna vez el producto final de aquella concepción inicial transformada y simbolizada como proyecto salió exactamente igual a como la habían planificado? A mí eso no me pasó nunca. Nunca un proyecto que llevé a cabo salió tal cual lo había planificado. Hay variables intervinientes, hay variables contingentes que hacen que ese proyecto se transforme y no sea exactamente aquel que yo planifiqué e incluso en etapas anteriores me pude haber imaginado. York dice, hay que estar preparados para cambiar los planes en cualquier momento. Hagan el ejercicio y van a ver que les va a pasar lo mismo que a mí. Yo también decía que es importante que en nuestra cotidianidad, que en nuestra vida, seamos flexibles. Nosotros hablamos muchas veces en este espacio de la flexibilidad cognitiva y probablemente sea la flexibilidad el primer paso para la adaptación al mundo cuando éste nos requiere respuestas para las cuales nosotros no estamos habituados. Es decir, nosotros no planteamos las cosas, a decir de York, sino que preferimos descubrirlas. Y de esa forma, probablemente, cuando uno se propone una meta y la propuesta sea descubrir cómo se construye la misma, más no que sea tal cual nosotros la imaginamos. Ahora bien, cada uno de nosotros tenemos un grado de tolerancia frente a la incertidumbre. A partir de un punto, nuestro cerebro entra en modo alerta frente a lo que pueda ocurrir. Preferimos, obviamente, la estabilidad,
saber que 2 y 2 son 4 y que lo que nos rodea y tenemos hoy seguirá estando con nosotros el día de mañana. Fíjense la importancia de tomar estos preceptos como estatus rígidos y por lo tanto vulnerabilizantes. Preferimos la estabilidad, como si dependiera solamente de nosotros. Saber que 2 más 2 son 4 y la verdad que no siempre nos da la misma cuenta. ¿Cómo puede ser si es que todo estaba claro? Y preferimos entender o por lo menos tener en el campo de la conciencia que todo lo que tenemos hoy seguirá estando con nosotros el día de mañana. Por caso, excluimos la conciencia de finitud en ese proyecto, en ese precepto, perdón. Todo esto nos brinda ese supuesto equilibrio emocional por el que disfrutamos, otra vez entre comillas, teniéndolo todo bajo control. Sin embargo, la teoría del caos nos deja constancia de una evidencia. La vida y su discurrir no responden a un avance rítmico y perfecto de un reloj. Lo imprevisible y lo incontrolable habita siempre entre y en nosotros. De esa espada de Damocles, por decirlo de alguna manera, que puede caer en cualquier momento, es esa mariposa que hoy aletea por caso y según lo que nos propone el artículo en Estados Unidos y más tarde llega a Europa en forma de crisis económica. Es esa bola blanca que golpeamos en el billar y que hace que el resto de las bolas se dispersen, a veces en direcciones inesperadas. Con respecto a la teoría del caos, para iniciarse al entendimiento de la misma, tenemos que tener en cuenta algo muy básico, y que es que la naturaleza per se es imprevisible. Sí, la naturaleza es imprevisible. La teoría del caos nos dice en pocas palabras que el resultado de un acontecimiento depende de distintas variables. Estas cuyo comportamiento no siempre podemos predecir con total exactitud. Siempre hay un margen de error, un hueco para el azar, un aleteo en el último momento que lo cambia todo. Porque a veces una pequeña diferencia genera un efecto de grandes proporciones. Ese cuyo sello distintivo imprime a todo lo que después nosotros vamos a simbolizar como sistema caótico. Hay quien dice que la teoría del caos configura uno de los campos más maravillosos de las matemáticas modernas, que es la ciencia que intenta predecir el comportamiento y sistemas intrínsecamente impredecibles como la naturaleza. Ya podemos suponer que algo así supuso en su día para casi cualquier área del conocimiento. Es decir, no olvidemos que hasta no hace mucho el propósito mismo del mundo científico era eliminar la variable de la incertidumbre para poder describir con exactitud el comportamiento de casi cualquier cosa. Sin embargo, al día de hoy se acepta ese margen donde el azar y lo impredecible puede, en un momento dado, cambiarlo absolutamente todo. De hecho, esto mismo es lo que descubrió el meteorólogo y matemático que estamos estudiando. Edward Lorenz, en 1961, cuando intentó crear un sistema de computación para predecir el tiempo. Sí, un sistema de computación para predecir el tiempo. De pronto, él mismo se dio cuenta que debido a un error de redondeo en los números, todo el sistema había empezado a evidenciar un comportamiento claramente impredecible. Más tarde, esa experiencia le serviría para formular el famoso efecto mariposa. Lo cierto es que el caos habita entre nosotros y lo hace de manera constante.
Los fenómenos caóticos abundan no solo en la naturaleza, también acontecen en los pronósticos del tiempo o incluso en la biología. No hay ninguna área que quede exenta a ese comportamiento impredecible. A ese agujero de aguja donde en un momento dado se enhebra el azar y el hilo dorado de lo impredecible. Así, todos los fenómenos caóticos acontecen día a día casi sin que nos demos cuenta, en la economía, en la termodinámica, en la astronomía e incluso claramente en la conducta humana y en la salud mental. Al día de hoy, sabemos que cualquier pequeña perturbación en nuestro cerebro, como por ejemplo una pequeña alteración en los neurotransmisores, puede dar lugar a cambios muy drásticos en nuestro comportamiento. Por supuesto que deberíamos tener en cuenta, no solo para nosotros como profesionales, en psiquiatría, en psicología y en todas las ramas que integran el constructo interdisciplinario en salud mental, que en la salud mental se asume o se debería asumir la teoría del caos. Por caso en psiquiatría, a veces al administrar un fármaco a un paciente, de esto vamos a hablar en la tercera parte con un especialista, existe una pequeña probabilidad de que el efecto observado sea opuesto al efecto esperado. Un proverbio chino dice que el aleteo de las alas de una mariposa se puede sentir, al otro lado del mundo. Y nosotros proponemos en este editorial la posibilidad de ejercer la flexibilidad, que es un epifenómeno necesario para la adaptación, a partir de construir al mundo y de aceptar este de manera impredecible. Bienvenidos al Príncipes del día de hoy.